Saludos y bendiciones. Hoy vamos a ver el capítulo 8 del libro El camino de los trabajadores de la luz. Se abrirá una nueva puerta. El yo que está dentro del corazón es como una frontera que divide el mundo de eso. Por ello, aquel que ha cruzado esta frontera y ha comprendido la existencia del yo, si está ciego, deja de estar ciego. Si está herido, deja de estar herido. Si está afligido, deja de estar afligido. Texto espiritual hindú Upanishad. Al llegar a Oahu, nos montamos en un pequeño avión de vuelos interinsulares con destino a Maui. El largo trayecto desde el continente me había dejado agotada. Como el vuelo a Maui no tenía asientos asignados, me dejé caer en uno de la primera fila. Los chicos y Dwight, por el contrario, prefirieron sentarse en la parte de atrás. Un hombre bronceado y de cabello blanco se sentó a mi lado, y nos entretuvimos charlando un poco sobre las islas, tal y como se acostumbraba a hacer entre personas que ocupan asientos contiguos en los aviones. También hablamos de nuestras respectivas ocupaciones. Yo le hablé de mi consulta psicoterapéutica y de que estaba escribiendo un libro, y descubrimos que su hija y yo asistíamos a la misma facultad. Luego le pregunté cómo se ganaba la vida. Bueno, imparto una especie de seminarios, me dijo, duditativo. Aquello despertó mi interés, puesto que yo también dirigía seminarios con frecuencia. ¿Qué tipo de seminarios?, pregunté. Una vez más pareció reacio a contestar. Por último, me miró cara a cara y me preguntó: ¿has oído hablar de la Catedral de Cristal? Claro, respondí. ¿Te refieres a la de Robert Schuller? Sí, yo soy Robert Schuller, me contestó sin asomo alguno de orgullo ni de arrogancia. Yo me sentí fatal por no haber reconocido un rostro tan famoso, con su nariz y sus ojos característicos. Sin embargo, durante la gira de presentación del libro, había conocido a muchas estrellas del cine y de la televisión. Cuando están alejadas de las cámaras, sin maquillaje y con el carisma menguado en varios puntos, es frecuente que los famosos no se parezcan a las personas que salen en pantalla. Durante los siguientes 20 minutos de vuelo, me abría el doctor Schuller y le hablé de la confusión que me producía no saber en qué dirección avanzar. Le conté que a mis 30 años había alcanzado todos los objetivos que me había marcado. Ahora no tenía ninguna meta nueva y me sentía vacía y asustada por no tener que afrontar un futuro sin saber a dónde iba. Él me habló de la encrucijada de su propia vida y de cómo había resuelto sus momentos difíciles recurriendo a la fe y a la oración. Sin sermonearme, el doctor Schuller me animó gentilmente a confiar en el proceso de la vida. Ya verás, se abrirá una nueva puerta para ti, Dorin, me aseguró. Mientras tanto, que no te preocupe no saber lo que debes hacer a continuación. Cuando la puerta se abra, sabrás que es la correcta. Cuando el avión aterrizó, el doctor Schuller y yo nos abrazamos y sentí cómo se renovaba mi esperanza. Dios había organizado las cosas para que yo dispusiera del compañero de asiento perfecto en el momento más adecuado. Decidí seguir el consejo del doctor Schuller y confiar en que se abriría ante mí una nueva puerta. Llegué a la conclusión de que la mejor manera de encontrar la puerta era de dejar de marcarme objetivos y ver lo que la vida me traía. Después de todo, era la segunda vez que conseguía todos mis objetivos. Las dos veces había estado convencida de que, al alcanzarlos, me iba a encontrar en un estado de felicidad que me haría pensar que se habían abierto los cielos y que los ángeles cantaban mis alabanzas. La realidad era que aquellos logros me habían resultado decepcionantemente vulgares. Mi reacción ante esos desengaños había sido la de subir el listón de mis nuevos objetivos y pensar: bueno, salir en Donahue no era lo que quería en realidad. Quizás si algo en Oprah, entonces sí será distinto. Y me ponía un nuevo objetivo, lo alcanzaba,
y descubría que, por muy alta que fuera la cumbre a la que escalara, seguía sin aportarme una satisfacción verdadera. Mi nuevo objetivo, después de mi encuentro con el Dr. Schuller, fue la felicidad. Yo sabía que la felicidad es posible, puesto que la había experimentado, pero esa vez quería que fuera duradera. Al poco tiempo de volver a casa desde Maui, mi agente vendió mi tercer libro, y esta vez el que se llevó la puja fue Bantam Books. Supongo que mi decisión de poner todos mis objetivos en mano de Dios tuvo algo que ver con el hecho de que mi visualización de Bantam se manifestara finalmente. Lo normal es que un autor vea por primera vez su libro terminado cuando la editorial le envía algunas copias de cortesía. En el caso de este libro, sin embargo, yo lo vi por primera vez yendo de compras. Mi hijo Chuck necesitaba unos zapatos nuevos y una tarde nos fuimos al centro comercial. Al pasar por una tienda de The Dalton Bookseller, paramos para ver si tenían mis libros. Se me cortó la respiración cuando el lomo de un reluciente libro marrón captó mi atención. Allí, delante de mí, había una copia tangible de la visualización mental que había albergado durante tanto tiempo. Un brillante gallo rojo, anagrama de Bantam, sobre mi nombre en el lomo de un libro, en un estante de Bidalton, tal y como lo había imaginado durante casi 4 años. Las visualizaciones pueden convertirse en realidad si tu mente acepta esta posibilidad. Lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos la lista de la compra y luego vamos cogiendo las cosas en la tienda, jamás nos cuestionamos: ¿seré capaz de conseguir la crema de champiñones que tengo anotada? Aceptamos el hecho de que va a ser así. Sin embargo, cuando tenemos miedo o nos sentimos merecedores de que una imagen se haga realidad, muchas veces intentamos forzarla. Nuestras visualizaciones se vuelven tensas y cargadas de presión, como si estuviéramos intentando escurrir la materia del éter. Eso es lo que yo había estado haciendo en mis visualizaciones del anagrama del gallo de Bantam, y la tensión que yo sentía estaba bloqueada la consecución del objetivo. Era como si hubiese escrito una petición a Dios, pero luego me hubiera negado a entregársela. Sin embargo, cuando puse la visión completamente en sus manos, ésta pudo producirse. No existe orden de dificultad en los milagros, afirma un curso de milagros. Esto significa que no es más difícil manifestar un milagro que otro a menos que nosotros lo creamos así. Cuando emitimos juicios tales como este objetivo es demasiado alto para mí o no tengo ninguna posibilidad de conseguir eso, estamos creando una tensión que nos impide manifestar nuestras visiones interiores. Empecé a ver el delicado equilibrio que supone la manifestación de los objetivos. Por un lado tenemos que sentir un fuerte impulso de crear y de servir a un propósito de vida significativo. Como fuimos creados a imagen y semejanza de un creador eternamente creativo, esto es totalmente lógico. Sin embargo, nuestra salud y nuestra felicidad dependen de que mantengamos el corazón centrado en el espíritu y no en el mundo material. Al mismo tiempo observé que las necesidades compulsivas de mis clientes con trastornos alimentarios y adicciones enmascaraban profundos miedos y la depresión que les producía el no haber cumplido el propósito de su vida. Tenían creencias falsas como: no tengo suficiente tiempo, dinero, inteligencia, buen aspecto, contactos, educación o talento para convertir mi sueño en realidad, que les impedían siquiera intentarlo. Pero la voz interior seguía espoloneándolos para que cumplieran su propósito. Sin embargo, en lugar de escucharla, mis clientes intentaban silenciarla con comida, alcohol o cualquier otra conducta compulsiva para ocultar sus sentimientos viscerales. Una de las cosas que descubrí fue que siempre que un cliente conseguía abstenerse de consumir aquello que le provocaba adicción,
empezaba a recordar el propósito de su vida. Su voz interior volvía a incitarlo a dar una serie de pasos determinados que le permitieran alcanzar sus objetivos. Cuando esto sucedía, si la persona daba estos pasos, su anhelo por lo que le producía adicción se curaba. Sin embargo, algunos clientes aterrados o intimidados por verse expoliados por su voz interior regresaban a su adicción para taparla y dejar de oír. Mi trabajo en la clínica y las giras de promoción del libro me obligaban a menudo a viajar a distintas zonas de Estados Unidos para impartir cursos de capacitación interna a trabajadores de hospitales y para pronunciar conferencias. Por aquel entonces acepté también un trabajo como administradora de un hospital psiquiátrico exclusivo para mujeres situado en Waldside, cerca de San Francisco, Estados Unidos. Dwight y yo habíamos puesto fin hace poco a un matrimonio que había durado 7 años. Las razones de la ruptura fueron tantas que me resultaría demasiado difícil resumirlas brevemente. Lo único que deseo decir es que el divorcio fue muy doloroso. Siempre que mis clientes me dicen que están sopesando la posibilidad de divorciarse, les advierto que analicen bien las razones que les llevan a querer poner fin a su matrimonio. Con demasiada frecuencia recurrimos a cosas extremadas, como casarse o divorciarse, para llenar el vacío que sentimos en nuestro interior. Pero lo cierto es que nuestro anhelo interno de amor no puede calmarse con nada que provenga del exterior. Solo el amor celestial que todos albergamos en nuestro interior es capaz de llenar ese vacío. Volví a ser una madre sin pareja y para los niños y para mí supuso una especie de aventura mudarnos a vivir a Bay Area. Encontramos una casa preciosa cerca de un colegio de primaria y yo cruzaba a diario la bahía por el puente Dumbarton para acudir a mi trabajo en el hospital. El hospital en el que trabajaba estaba especializado en tratar a mujeres que habían sufrido malos tratos y que como consecuencia de ellos padecían trastornos alimentarios y otras adicciones. Estaba rodeado por unos lujosos jardines de estilo romántico y decorados con muebles blancos de mimbre y almohadones anaranjados. Era un lugar de retiro muy popular para las mujeres de San Francisco. Casi nunca teníamos camas libres y siempre había lista de espera de posibles pacientes. Cuando tuvo lugar el terremoto de 1989 en San Francisco, mis hijos y yo estábamos en casa. Al haber nacido en California, he sido testigo de muchos terremotos y mi actitud hacia ellos era de indiferencia. Sin embargo, aquel fue completamente distinto. Vi con horror cómo el vestíbulo de losas y las paredes de mi casa se retorcían y se doblaban como la correa de un reloj de pulsera. Abracé con fuerza a Grant y oí a Chuck gritar de pánico en su dormitorio. Fue horrible comprobar cómo desesperación Fue horrible comprobar con desesperación que era incapaz de acudir a su lado. Lo único que podía hacer era abrazar a Grant y rezar para que el terremoto acabara pronto. En otros desastres naturales, uno puede echar a correr o buscar cobijo, pero cuando la tierra tiembla bajo tus pies, no hay escapatoria. Varios meses más tarde, tomé parte en un reportaje publicitario relacionado con el síndrome de la dieta yo-yo que rodábamos en Nashville. Me hice amiga del director y él me presentó a la directora comercial de un hospital psiquiátrico de esa ciudad con la que hice muy buenas migas. Se mostró muy interesada en el hospital psiquiátrico de California en el que trabajaba y los administradores de su hospital me ofrecieron la posibilidad de abrir una unidad psiquiátrica parecida solo para mujeres. Los niños todavía temblorosos por causa del terremoto no pusieron ninguna objeción cuando les sugerí que podíamos mudarnos otra vez. Durante los 2 años siguientes me dediqué a supervisar una unidad hospitalaria que denominé Woman King. Mi trabajo incluía la administración, la comercialización y el tratamiento de los pacientes. Todas las tardes acudía a Music Row, un barrio a las afueras de Nashville, en el que estaban situadas las oficinas de muchas emisoras de radios y casas discográficas, para presentar un programa de radio diario en las emisoras Wessex.
A última hora de la tarde solía dedicarme a pronunciar conferencias en organizaciones cívicas locales. El trabajo terapéutico que desarrollaba en Nashville se centraba en pacientes que habían sufrido maltrato infantil. Las diferencias culturales entre California y la zona sur de Estados Unidos, en la que el incesto era aparentemente más frecuente, me perturbaron bastante. Muchas pacientes tenían también una imagen negativa de sí mismas. Me parecía surgir de los estereotipos regionales acerca de las mujeres. Escribí artículos en la prensa, pronuncié conferencias e hice programas de radio para animar a las mujeres sureñas a que dejaran atrás su ambición de desvivirse por todo el mundo. Estoy segura de que mis puntos de vista yanquis levantaron algunas ampollas. Sin embargo, las que a mí me preocupaban eran las mujeres abrumadas por la culpabilidad y una baja autoestima. Al cabo de 2 años regresé a California y decidí escribir más libros y publicar más artículos en revistas. Una de las cosas que me interesaban por aquel entonces eran las relaciones amorosas. Mis experiencias en este campo desde que me divorcié habían sido difíciles y complicadas. Anhelaba profundamente poder tener una relación comprometida y con perspectiva de futuro, pero no a costa de tener que aguantar a una pareja incompatible conmigo. Las rupturas amorosas y los divorcios son muy dolorosos, así que no tenía ningún deseo de entablar deprisa una relación nueva. Sin embargo, añoraba tener compañía. El matrimonio de mis padres me había enseñado que el amor auténtico, profundamente romántico, impregnado de una gran amistad y fundado sobre las bases de la confianza y la fidelidad, es posible. También había experimentado éxitos clínicos en muchas de las sesiones de orientación de mis pacientes. Había sido testigo de muchos casos en los que se demostraba lo maravilloso que puede ser el amor y quería experimentarlo yo también. Casi por broma decidí experimentar con los mismos principios metafísicos para ver si podía manifestar la relación que estaba buscando. Me propuse manifestar al hombre exacto que yo necesitaba de la misma forma que había manifestado otros éxitos en mis carreras. Para ello escribí una lista de 2 páginas con todas las características que me parecían importantes en un compañero y en una relación. Omití todos aquellos detalles que no me importaban y me concentré solo en lo que me parecía fundamental. Luego cerré los ojos y afirmé con suavidad que si realmente era mi hombre soñado, la persona de la lista también me querría exactamente como yo era. Afirmé que él me estaba buscando en ese mismo momento con el mismo fervor con el que yo le buscaba a él. Con una fe absoluta dejé la situación en manos del universo y metí la lista en un cajón. Al cabo de unos días empecé a tener presentimientos de que debía acudir a unos sitios concretos y llamar a una serie de gente que no formaba parte de mi rutina habitual. A veces no hacía caso de estas intuiciones, pero seguían acosándome hasta que accedía. Todas aquellas actividades intuitivas culminaron cuando entré en un restaurante francés que había cerca de mi casa y me tropecé con un hombre en el vestíbulo. La primera vez que vi a Michael, sentí en el tiempo se ralentizaba y que la habitación empezaba a girar como loca. Él me invitó a sentarme con él y a tomar un vaso de agua mineral, y nos pusimos a charlar como si nos estuviésemos entrevistando mutuamente. Al terminar la velada, supe que Michael era el hombre de mi lista. Después de aquel primer encuentro, nos hicimos inseparables. A raíz de ese momento, empecé a escribir artículos y libros sobre las relaciones amorosas. Una de las revistas en las que colaboraba, Complete Woman, me nombró editora. También empecé a participar en programas de televisión con el nombre de Doctora del Amor para dar consejos relacionados con las relaciones. Un agente literario de la ciudad de Nueva York que lleva a los autores más importantes sobre las relaciones me animó a que siguiera con este género. Sin embargo, al poco de terminar de escribir unos cuantos libros sobre este tema, supe que no era lo que me pedía mi corazón. Yo quería escribir solamente sobre los principios espirituales de sanación de la mente, el cuerpo y las emociones.
Decidí escribir un libro sobre el montón de trabajos de investigación y los casos que había ido acumulando relacionados con el vínculo existente entre los trastornos alimentarios y el maltrato en la infancia. Con este motivo, dejé el trabajo clínico y reuní todos los datos en una propuesta del libro que titulé Pierde tus kilos de dolor. Necesitaba tener tiempo libre y aquella fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Los contrastes en mis creencias espirituales más profundas y las filosofías del tratamiento psicológico que había aprendido a utilizar en el trabajo clínico me habían estado perturbando. Tenía que reconciliar ambas cosas antes de poder dedicarme de nuevo a la orientación. Mis creencias espirituales afirman que podemos crear todo aquello que deseamos. De hecho, cualquier cosa en la que nos concentremos se muestra siempre en el plano físico. Es la ley de causa y efecto básica. Eso era lo que me provocaba el conflicto. La psicología me pedía que violara esta ley haciendo que mis clientes se concentraran en sus problemas. A los terapeutas y a los sanadores se les enseña que pregunten a sus clientes cuál es el problema y que luego lo analicen. Sin embargo, este tipo de planteamiento hace que al principio los problemas crezcan. A menudo veía casos en que los clientes, tanto mismo como otros colegas, describían, por ejemplo, un problema en una relación. El terapeuta dedicaba entonces horas a trabajar con ella aquel problema. 9 de cada 10 veces la relación empeoraba inmediatamente en respuesta a aquella actitud tan centrada en él. El terapeuta aseguraba a la cliente que ese empeoramiento significaba que había dejado de negar el problema y que por fin estaba empezando a ver la relación con claridad. De repente, un día me di cuenta de ello que no correspondía a la filosofía en la que me habían educado. Me habían enseñado a centrarme en la verdad de una situación y a declarar siempre que todos somos perfectos y completos y que solo el amor es real. Este enfoque permitía el crecimiento de la armonía y sustituía lo que se consideraba un problema. Sin embargo, ¿cómo reaccionarían mis clientes si de repente empezaba a decirles que eran perfectas? ¿Qué iba a decir si les aseguraba que eran completamente amadas, amables y amantes? Supuse que saldrían chillando y corriendo de mi despacho. Sería algo parecido a las burlas y el rechazo que había sufrido de niña. Cómo me daba miedo la idea de salir del armario espiritual, me había apartado de mis creencias.